Buen día, soy Orsi de la Cruz. Presento mi intención investigativa. Aproximación teórica de la educación sexual desde el abordaje epistemológico de derechos sexuales y reproductivos en instituciones educativas del norte del departamento de Bolívar. Línea de investigación, salud y calidad de vida. Inicio con la presentación del fenómeno de estudio. En las instituciones educativas Catalina Herrera y Camilo Torres de Mates, ubicadas en el norte del departamento de Bolívar, en los municipios de Arjona y Mates, se desarrollará la intención investigativa. En ellas me he desempeñado como coordinadora y puedo manifestar que desde el currículo oculto se exteriorizan los tabúes de los docentes, permeando la implementación de la educación sexual, estos basados en mitos y creencias de su propio significado y dejando de lado el sentido holístico de la sexualidad. Asimismo, entre los y las estudiantes cotidianamente se ven situaciones que involucran el ejercicio de la sexualidad y las relaciones de poder mediadas por el género, presentándose conflictos y tensiones. Los y las estudiantes atacan verbalmente a las mujeres desde conceptos como la honra, dándole un valor a la mujer según su comportamiento. Esto en ocasiones llega a los golpes. Asimismo, se lanzan juicios acerca de la orientación sexual y ataques que de alguna manera a quienes no adoptan los comportamientos construidos socialmente en el contexto para determinado género. Otro escenario que se presenta en estas instituciones es la deserción escolar debido a las uniones tempranas y los embarazos a temprana edad. Como propósito general, tengo generar una aproximación teórica sobre la educación sexual desde un abordaje epistemológico de los derechos sexuales y reproductivos en instituciones educativas en el norte del departamento de Bolívar. Doy paso a los propósitos específicos de velar la educación sexual desde un abordaje epistemológico de los derechos sexuales y reproductivos en instituciones educativas del norte del departamento de Bolívar. Interpretar los significados que le otorgan los actores sociales a la educación sexual desde un abordaje epistemológico de los derechos sexuales y reproductivos en instituciones educativas del norte del departamento de Bolívar. Comprender el sentido de la educación sexual desde un abordaje epistemológico de los derechos sexuales y reproductivos en instituciones educativas del norte del departamento de Bolívar. Y por último, desarrollar elementos teóricos y su socialización acerca de la educación sexual desde un abordaje epistemológico de los derechos sexuales y reproductivos en las instituciones educativas del departamento de Bolívar. En cuanto a los estudios previos en el ámbito internacional, toma en cuenta la tesis de Ortega 2022, Fundamentos epistemológicos para el fortalecimiento de la dialéctica de la educación sexual desde las concepciones de los actores educativos, realizada en la Escuela Granja Bolivariana. Como contribución vinculante con esta intención investigativa, puedo destacar los fundamentos teóricos al considerar las teorías humanistas desde la perspectiva holística de la complementariedad y la complejidad de la educación integral, abordando aspectos fundamentales para esta intención, manifestando que la didáctica debe contemplar la práctica integral del ser humano, viendo al estudiante como un todo, como un ser integral, para así llegar al aprendizaje significativo, descubriendo los mitos, las creencias, las historias de vida y valores para abrir paso a una comprensión integral, crítica y situada de la sexualidad. En el ámbito nacional destaco el escrito de Hoyos 2023 titulado Educación Sexual y Reproductiva en Estudiantes con Discapacidad Intelectual de la Institución Educativa San Isidro del municipio del Espinal, Tolima, mediante la aplicación de software EduCes. Este aporta en sus hallazgos el reconocimiento de la importancia de la escuela en la educación en sexualidad de los estudiantes, el acceso a la información significativa, considerando las limitaciones también de los padres de familia y la información descontextualizada que acceden desde otras fuentes. Cada uno de estos estudios doctorales me aporta elementos epistémicos, metodológicos, ontológicos, teológicos para esta intención investigativa. Ahora pasaremos al contexto teórico. En esta abordaré las bases teóricas relacionadas con las categorías preliminares, siguiendo la línea del discurso promulgado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y teniendo como sustento los planteamientos de Michel Foucault, expuesto en 1996, y el discurso del constructivismo social de Vygotsky en 1978. Paso a la educación sexual. La teoría constructivista de la sexualidad expuesta por Foucault expresa que esta es holística, social, universal y diversa. Se construye en la historia y la sociedad. En este mismo sentido, Wick 2002 fundamentó sus reflexiones en Foucault, quien la antecedió en la reflexión de la sexualidad como construcción social y no como fenómeno natural. Concluye que la sexualidad no es un fenómeno meramente natural, se debe comprender que se manifiesta en múltiples formas, haciendo énfasis en que el historiador sexual debe comprenderla teniendo en cuenta su singularidad. En este sentido, la UNESCO en el 2018 habla de la educación sexual como un enfoque culturalmente relevante, apropiado para la edad del participante, que también toma aspectos a tener en cuenta como la cultura, las relaciones interpersonales, los valores, destacando la responsabilidad del tipo de información que se usa, entregando el reto de despojarnos de los mitos, las creencias propios de quien la imparte, o los prejuicios de valor, incluyendo que se espera resignificar para mejorar las decisiones relacionadas con la sexualidad. A esto se suman los derechos sexuales y reproductivos considerados derechos humanos, relacionados con el modelo humanista de la educación sexual integral,
concepto desarrollado y apropiado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, indicando que son inherentes a las personas, se relacionan con la libertad, la dignidad e igualdad. También quiero mencionar la perspectiva de género, por la forma en que se relacionan, se construyen los géneros desde lo sociocultural como masculino, femenino, el reconocimiento como no binario, fluido, entre otros, su simbología y cómo se expresan de manera autónoma o ligada a la orientación sexual. En la búsqueda de velar los significados, visibilizar las desigualdades, sabiendo que es una categoría construida de manera permanente en el contexto. Como es integrador de la conceptualización de sexualidad, educación sexual, derechos reproductivos y la perspectiva de género, está la teoría del constructivismo de Vygotsky, permeando las tres categorías, al exponer cómo se construyen las realidades sociales de manera dinámica, por las interacciones, acompañadas de la historia, el contexto, la cultura y de alguna manera organizando socialmente, dando la connotación a cada una de estas categorías de ser un fenómeno plural y diverso, sentando las bases del modelo de educación sexual integral como enfoque humanista. En cuanto a la ruta metodológica, la enmarco en el paradigma interpretativo, el enfoque cualitativo y el método fenomenológico hermenéutico. Desde el contexto de estos, tendrá una postura subjetiva, concibiendo la realidad social como una construcción entre las personas. Como investigadora, me encuentro cercana al fenómeno de estudio, estando inmersa en su contexto. Reconozco mi propia experiencia como significativa y adopto como compromiso el reconocer las experiencias de los otros actores desde la interpretación de los significados. Siguiendo con las técnicas, instrumentos y análisis, la técnica que utilizaré será la entrevista a profundidad de los actores sociales. Estos serán 2 docentes, 2 estudiantes y una docente orientadora. La recolección de la información en la entrevista será el primer momento. Cada actor social será entrevistado a través del instrumento de guía semiestructurada, abriendo un espacio de confianza al diálogo para captar las emociones, las vivencias y los significados. Estas entrevistas serán grabadas para contar con la información necesaria para el siguiente momento. Así continúo con la transcripción de las entrevistas. Posteriormente organizaré la información y la sistematizaré. Luego de este momento pasaré a codificar y categorizar para el ejercicio de la interpretación de los significados, dando paso a la triangulación de la información, poniendo en diálogo la información de los entrevistados, mis vivencias como investigador y las teorías fundantes. Como complemento realizaré la validación del análisis, regresando al actor social, compartiendo la síntesis de su relato para dar credibilidad. Finalmente, llegará a la construcción de la narrativa desde la interpretación, generando la aproximación teórica. Muchas gracias por su atención. Queda atenta a sus recomendaciones.